estamos ya avanzando bastante en esta unidad 3, el arte como categoría histórica, y Ticio Escobar, que bueno, tiene sus complejidades, ¿no? Ya lo conocen a Ticio Escobar de la unidad 1. Nos va a presentar este tema del arte popular y de cómo tomamos la categoría de arte para pensar estas prácticas estéticas, ¿no? Populares. Así que bueno, estamos en esta parte ya más avanzada que nos interpela directamente cada vez que pensamos lo comunitario, lo popular, cuando pensamos la música popular, el audiovisual popular, la representación de lesotres, ¿no? Ahí aparecen algunas cuestiones que Escobar y Pritchard Mesto nos colaboran, digamos, o por lo menos nos aportan herramientas para indagar, ¿no? Sí, y como empieza Ticio Escobar, ¿no? Diciendo en el texto que él no quiere hacer dar cuenta de una verdad absoluta, sino de desarticular algunas cuestiones con respecto al arte que se vienen dando históricamente, al arte culto y al arte popular, o al arte, al arte en general, digamos. O sea, todas esas divisiones que, como estuvimos estudiando en la unidad anterior, vienen de un proceso histórico occidental y de cómo el occidente toma manifestaciones artísticas que no son de su cultura. Nosotros en esta clase también lo que vamos a hacer es abrir esas preguntas para que nos replanteemos desde dónde miramos, desde dónde consumimos, desde dónde recepcionamos y desde dónde producimos, ¿sí? Como artistas. La palabra mito, creo que es interesante también partir de aquí, ¿por qué se llama el texto el mito del arte, el mito del pueblo? Precisamente porque, como vimos también en la unidad 1, Escobar lo que está intentando hacer es desprenderse, desacomodar cualquier premisa esencialista, ¿no? Sustancialista, que cuando pensamos en la categoría de pueblo, o incluso la de arte, pero empecemos por la de pueblo, hay un tema, ¿no? De que nosotros también venimos de un relato político revolucionario muy fuerte, supónganse, pensemos principios de los 70, ¿no? La idea del pueblo como sujeto histórico, que esto continúa todavía en muchísimas reproducciones, digamos, cada vez que pensamos, cada vez que estamos en una marcha diciendo, si este no es el pueblo dónde está, ¿no? Siempre hablamos en términos un poco esencialistas y un poco totales, ¿no? Como un gran relato. Y Escobar introduce esta discusión contemporánea de no pensar el pueblo como un sujeto total, ¿no? Como un significado, como algo sin historia, ¿no? Y se empieza a pensar esto de lo popular más que del pueblo, se empieza a desmitificar la idea del pueblo como un sujeto total, sin fisuras, cohesionado, coherente, ¿no? Como si fuera un verdadero tótem, digamos, ¿no? Se empieza como a deconstruir un poco y se empieza a pensar desde Gramsci, teórico italiano, que fue el que funda esta idea de lo popular como lo subalterno, modos más complejos, ¿no? Porque Escobar dice lo popular no hay que pensarlo como sujeto, como esencia, como sustancia, como sujeto político, sino como adjetivo, ¿no? Y es algo móvil, no es que hay algo que sea popular de una vez y para siempre, realmente lo popular se va construyendo en base a qué es lo hegemónico también. Cuando hay ciertas hegemonías, la hegemonía determina qué es lo que subordina, qué es lo que invisibiliza, y eso invisibilizado es lo popular, y eso se mueve. Entonces ahí también aparece algo que no es una sustancia, sino que es una condición histórica, contingente. Por eso no se puede mitificar la idea de pueblo, del mismo modo que estamos viendo en esta unidad que no se puede mitificar ni mistificar la idea de arte, ¿no? El arte es la belleza, o el arte es... eso sería algo esencialista, y lo que estamos viendo es que arte ha significado, desde la tecné griega hasta nuestros días, condiciones distintas, ¿no? Eso también es muy importante esta cuestión epistemológica de el vocabulario que se usa y cómo en este texto para comprenderlo. Si ustedes no leyeron antes de la introducción, que si bien está en el texto, no leyeron esta parte, por ahí les resulta
complejo comprender este vaciamiento del esencialismo, y justamente lo que hace Ticio Escobar es situar esos términos, ¿no?, históricamente y conceptualmente, cómo despoja al concepto de pueblo su esencia, lo designa, como decía Marcos, como a los sectores subalternos, los de abajo, los excluidos del poder, y se restringe luego solamente a las comunidades indígenas y sectores rurales o subalternos, no a lo anti-hegemónico, o al principio lo nombraba como lo no hegemónico pueblo, pero se restringe aún más, no como a todo lo anti-hegemónico o lo no hegemónico, sino simplemente a las comunidades indígenas y sectores rurales específicamente. Claro, porque Escobar, digamos, dentro de esta concepción de lo subalterno, digamos, que es un poco lo que guía todos los estudios teóricos de lo popular, tiene una situación particular, ¿no?, también situada, que es pensar el Paraguay, pensar la situación indígena o de pueblos originarios en Paraguay, cómo esas resistencias de lo nativo se han metido en la cultura hegemónica. Entonces, algunas articulaciones muy particulares, incluso de las artesanías o de lo que él puede llamar el arte de las comunidades originarias, ¿no?, intentando reapropiarse la categoría de arte. Otra cuestión que menciona al inicio, también pensando en esto de desmitificar, es pensar algunos estudios que de los 60 separaban un poco taxativamente lo popular de lo masivo de lo oculto, ¿no? Ahí había como zonas bien distinguidas que lo que está pensando Escobar en la contemporaneidad, y quizás siempre, pero en la contemporaneidad más, no se pueden separar de un modo tan tajante, sino que implican articulaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de los 60 se solía pensar que, no sé, Stravinsky o una especie de arte musical contemporáneo de cámara era el arte culto. Lo que promocionaba una discográfica EMI, supónganse, no sé, La Balsa de los Gatos era lo masivo, y ciertas producciones rurales o más ocultas, cierto tipo de cumbia, por ejemplo, que no era masiva, era lo popular, ¿no? Estaba como bien separadita las categorías. Y lo que plantea Escobar es la cantidad de pasajes que hay entre estos tres mundos, ¿no? Que lo popular toma un montón de cosas de lo masivo, se los apropia, los resignifica, también toma cosas de lo oculto, lo resignifica, lo masivo también se mete por todos lados, entonces, o la industria cultural se mete por todos lados. Entonces, estas divisiones hay que tenerlas en cuenta, pero también pensar que no son estáticas, sino que hay momentos de pasaje entre lo popular, lo masivo y lo oculto, ¿no? Y también en la introducción que mencionaba Gaby, que tiene estas disquisiciones complejas, digamos, una conclusión interesante, que lo popular, como no es una esencia, sino que es una especie de ausencia prácticamente, ¿no?, en el sentido teórico, es como una especie de falta, lo popular en el sentido de lo que no está reconocido como hegemónico, ¿no?, lo oculto, lo invisibilizado, etcétera, etcétera. Él dice Escobar, ojo, que también el arte popular no es nada más eso oculto, invisibilizado, opuesto, sino también construye subjetividad, construye historia y afirma la diferencia, ¿no? Es una Germán, afirmación. sí. Germán levantó la mano. Germán. Hola, buenas. Yo quería preguntar, ¿y lo oculto sería lo que se mantiene estético? O sea, estático, perdón. No. O sea, ¿lo oculto se mantendría siempre estático o también se mueve como lo popular? Esa era mi pregunta. Claro, digo, me parece que esto de lo oculto nos lleva un poco a la metáfora visual, que puede ser cómoda, pero también la podemos utilizar, ¿no? Es decir, si lo hegemónico es una especie de zona de visibilidad, ¿no?, zona de campo, uno dice el campo, qué es lo que se ve y lo que no se ve, lo oculto, digamos, es lo que la hegemonía decide que está oculto.
Entonces, necesariamente es algo móvil, porque mañana tenés otra hegemonía, otras condiciones hegemónicas, y lo oculto ya pasa a ser otra cosa. No es lo mismo que estaba oculto antes, ¿no? Hay dos términos que por ahí se están confundiendo. Por un lado, lo oculto, y por otro lado, oculto. ¿No? Germán, vos Sí, no, hablaste yo dije lo oculto, como lo referente a lo hegemónico, ¿no? lo oculto, no lo oculto, claro. Claro, Lo sí, sí. oculto, lo hegemónico, fíjate que con este mito del arte, Porque claro, sí, como decía Marcos, que lo popular era como una esfera que está siempre en movimiento y que en un momento es una cosa y después otra cosa y que toma elementos del oculto. eh, Me preguntaba si lo Lo oculto oculto. entonces es algo que se mantiene estático y no es tan, digamos, tan móvil como lo popular, como que surgía esa pregunta en mí. En términos de lo que estamos viendo en esta unidad, donde todo es histórico, no habría nada estático, ¿no? claro, Sí es cierto que el academicismo y ciertas zonas, entre comillas, culturosas, suelen como canonizar ciertas prácticas culturales, que esto es el arte culto, ¿no? Yo he entendido lo oculto, estuvo bien la aclaración de Gaby ahí. Entonces, se supone que todo es histórico y todo es móvil, no necesariamente, pero sí es cierto que quizás la cosa academicista termina de canonizar, ¿no? Decir, no, porque yo decía Stravinsky, es una antigüedad ahora de Stravinsky, ¿no? Uno puede pensar lo oculto de un modo también más contemporáneo incluso, ¿no? Pero eso también se mueve porque hay tendencias, se mueve porque hay cambios de cánones, se mueve porque hay nuevas zonas de la crítica que dicen lo oculto ahora es esto, ¿no? Pero lo popular también toma, ¿no? Esto decíamos, lo popular toma y se apropia de lo masivo, de las industrias culturales, de los bienes masivos, y también toma cosas del oculto, ¿no? Para resignificarlas de alguna manera, ¿no? sí, Todo estaría en movimiento, respondiendo a la pregunta, ¿no? Del mismo modo claro, que lo y además popular el se mismo, mueve, lo oculto también. más allá de lo que acaba de decir Marcos, que en todo caso algún área del arte culto podría verse como más estática, en realidad el mismo mito del arte es un mito en movimiento, en el que la cultura va evolucionando hasta llegar a cierta cuestión, hasta el arte occidental moderno, hasta la posmodernidad también, ¿no? Tomando todo esto de otras culturas, de lo oculto, de lo subalterno, y resignificándolo, vaciándolo de significado, pero en movimiento, siempre en movimiento. Lo que sí tiene una validación el arte culto social que no lo tiene el subalterno, ni tiene los medios de difusión, ni, este, ni del mercantilismo, ni de venta, ni demás que tiene el arte culto. Ahí mencionan el caso de Bela Bartók, lo menciona Eduardo, dice, bueno, en su momento fue un cruce, dice, entre lo popular y lo oculto, ¿no? Una mediación, digamos, como hay muchos artistas mediadores, digamos, entre cierto folclore, cierta práctica popular, que se desplaza hacia una zona de representación, entre comillas, culta, ¿no? De cierto prestigio, ¿no? Pero eso también se mueve, ¿no? Porque uno dice, bueno, la operación de Bartók quizás fue de mediación, de acercamiento, una práctica popular, pero después Bartók se canoniza y se academiza y se estudia en la academia. Se estudia como una especie de autor de la alta cultura, entre comillas, ¿no? Esa división también de los 60, no sé si se sigue pensando, pero está de alguna manera también operando en algunos sentidos. Entonces, eso también se mueve. Lo que fue una práctica popular o de mediación con lo popular se puede transformar y canonizar como algo del arte culto. Entonces, ahí también creo que hay que pensar que estas son categorías móviles, ¿no? En movimiento, con zonas de conflicto, con tensiones y representaciones. Otro caso es de Martín Fierro, ¿no? Lo charlamos con Kush a propósito de la unidad 1. Surge como una obra de un intelectual, pero que se acerca al lenguaje y a los modos y al sentir, a un sentir popular, y en un momento, 20 años después, lo canonizan como el libro de la cultura argentina.
Y ahí también lo corren del lugar de lo popular y lo visibilizan como símbolo de una hegemonía, ¿no? Y el libro se fue resignificando, después se reapropia revolucionariamente, después se desprecia, se resignifica. Entonces, son obras en movimiento también en estas zonas, ¿no?, de significación. Si quieren pasamos, Gaby, Sí. porque da para charlar bastante, ¿no? Esto de lo popular, lo subalterno. Pasemos la diapositiva. Pasemos a pero las si hay tesis, alguna ¿no? pregunta. Sí, digan, porque es una zona de diálogo. Aprovechen que estamos sincrónicos hoy. Esta es un poco la tesis del autor, ¿no? Ya cruzando y pensando, ¿no? Y enlazando con los textos anteriores. Es importante esta cuestión porque es como que estaría respondiendo su propia pregunta y la pregunta que dimos con Jiménez, ¿no? Dice si se pueden subsumir dentro del término artes producciones de otras culturas. Él dice que en todo caso pongámosle arte popular o arte primitivo, no del término arte occidental, ¿no? Pero que en realidad el término arte no es punto de partida y no es así, arte solo, por el arte mismo, un término que se pueda utilizar en culturas en que ni siquiera tienen una palabra para traducirlo en su lenguaje, ¿no? Sí, fíjense la palabra autonomía, que es un poco el caballito de batalla de todo el proyecto del arte occidental, o del arte moderno, la idea de una forma artística que no depende ni está en relación con ninguna práctica social, ¿no? Es el arte por el arte, la forma por la forma por el impacto estético sin ninguna función, ¿no? La autonomía de la forma era una especie de clave. Ahí, cuando empieza a sostenerse en las teorías del Renacimiento, en el siglo XV, se empezaba a hablar del arte por el arte mismo, y esto se cristaliza en el siglo XIX también, como decía Giner. Pero cuando pensás en las prácticas populares, las prácticas estéticas populares, la categoría estética no te sirve, porque esas prácticas populares tienen un fin político, tienen un fin tribal, religioso, tienen una consigna, tienen un fin educativo, ¿no? Tienen un fin funcional, quizás estás haciendo ciertas formas que son funcionales para cocinar, por ejemplo, o para cazar, o yendo a lo contemporáneo, ¿no? Quizás en una marcha por Tehuel hay formas estéticas y no las podés pensar como arte, ¿no? En el sentido que son autónomas, de que no, Tehuel es una especie de accidente, ¿no? Uno podría pensar, y no. Precisamente son formas estéticas con un fin, no son autónomas estéticamente. Entonces, ahí también podemos decir que la categoría de autonomía artística que define el arte tradicional no te alcanza para empezar las prácticas populares, ¿no? De un graffiti en la pared por un reclamo hasta una vasija de un pueblo originario, ¿no? Sí, no te alcanzan, en realidad esa autonomía no existe en las prácticas populares y es indisoluble de la trama de producción y de recepción, ¿no? Esa trama es indisoluble, no se puede separar estética y arte. Y también vemos que este mito de la autonomía del arte es un mito en Occidente, porque si bien se separa de la función, no se separa de la comercialización de la obra, ¿no? Profe, una pregunta vinculada a este tema, ¿no? De la obra autónoma. Quería preguntarles, porque por ahí debatimos en otras materias, ¿no? Esta visión del arte, justamente que siempre para que sea arte tiene que tener metáfora, tiene que ser poético. Y a mí me da la sensación que tiene que ver también con estos cánones clásicos del arte, ¿no? Esa forma, esos criterios de validación para que sea una obra de arte, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Es una pregunta. Algo de eso vamos a ver la clase que viene cuando pensemos quiénes imponen esos criterios de validación. Quizá Escobar no estaría de acuerdo
con esta cuestión de la metáfora y lo poético, porque para Escobar es algo importante, digamos, ¿no? La idea de la metáfora. Sí, Escobar lo que bueno, dice justamente es que en el arte popular siempre se lo critica de formalista, pero no es porque esa forma no tenga una metáfora o no sea simbólica, es porque está más separada del símbolo y nosotros no lo conocemos, o porque está sintetizado ese símbolo. Pero en realidad para Escobar el mito y la metáfora es tan importante en el arte popular e indígena como en el culto. Sí, creo que el tema de la funcionalidad, porque uno puede ver niveles de metaforización y de búsqueda poética en el sentido de alejarse de la referencialidad del lenguaje, en un sentido muy sencillo, ¿no? No tiene que ser como una idea de poesía tampoco tan alejada o tan etérea o tan lírica, ¿no? Simplemente alejarse del sentido más referencial del lenguaje ya es un modo de construir creativamente la forma, ¿no? Yo pensaba, volviendo al ejemplo, para salir de las prácticas de pueblos originarios y traerlo, por ejemplo, al campo de la estética con fines políticos, ¿no? Imagínense que volvemos a ver esta imagen que les mostrábamos de Nos falta Tehuel, ¿no? Que se tomara esto como, se lo pusiera en un museo, descontextualizado de alguna manera, ¿no? De qué circunstancias generan, o cuál era el sentido de esta imagen originariamente, que era precisamente instalar una imagen, instalar un reclamo, visibilizar una ausencia, digamos. Se le saque eso, se le quiera poner la categoría de arte como si fuera una imagen que tiene autonomía, que no tiene un fin o una función, ¿no? Y uno dice, no, es imposible sacarle esa función, y no es una imagen autónoma, es una imagen que está relacionada con toda una trama social específica, ¿no? Y la cuestión de la metáfora o de la poesía, fíjense las mariposas, por ejemplo, que están ahí, la elección de las 3 palabras, eso ya es una operación poética, ¿no? Decir en 3 palabras nos falta Tehuel, es una especie de selección y de correrse de un lugar del lenguaje y de buscar significaciones que tengan resonancias políticas también, ¿no? En ese sentido, quizás, para no alejarnos totalmente de que incluso estas prácticas populares pueden tener, o tienen, digamos, o desarrollan operaciones metafóricas, poéticas y demás, ¿no? Y fíjense que está firmada, ¿no? También, ¿no? También. Es una obra popular que está inserta en la trama, que es insoluble, pero que también tiene autor. Sí, Alejandra. Bien. No lo podemos agotar, ¿no? Estamos tratando de exponer un poquito la mirada de Escobar, no podemos agotar porque lo que dice el compañero también es interesante, ¿no? Decir, ¿qué pasa cuando recibimos de la institución o de ciertas materias o de la agenda universitaria como esta crítica, digamos, a la funcionalidad de algunas formas, porque hay que buscar la poesía, porque hay que buscar la metáfora, ¿no? Es otro conflicto también ahí el que aparece. Pero tenemos que aclararlo porque después Escobar resignifica y pide que tengamos en cuenta el tema de la metáfora y la poesía para pensar lo artístico, ¿no? Por ahí la gran diferencia es que no está separado de la funcionalidad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que plantea Escobar. Y Sí, que por eso, ahí vos ves como fundamental en lo que te dice la academia. eso estaba pensando justamente, que Bien. claro, la poesía y la metáfora, pero vinculada, ¿no? A una funcionalidad y no Exacto. ajena, digamos, ¿no? Está Exacto. bueno. Porque por Bueno, ahí acá, el discurso también dice Escobar que este discurso del mito del arte no es neutro, no es apolítico de ninguna manera. Y vos lo que encontrás en este discurso de la metáfora es este mito de arte que, si bien no te lo dicen o no lo especifican, a vos te resuena y te choca, ¿no?
por ahí me parece que va más por ese lado. Pero sí, sigamos con el texto. Esta cuestión que se le critica. ¿No? Toda la unidad 3 se basa en esto, se basa en que esta categoría de arte, que de alguna manera es una categoría dominante o consensuada o aceptada, institucionalizada en muchos foros, es realmente una construcción mítica, ¿no? Se armó una serie de separaciones en algún momento en Europa entre el siglo XV y el siglo XIX, a través de muchas operaciones políticas, institucionales, grupales, se armó una serie de separaciones que configuran este mito creado del arte, ¿no? Primero, separar la forma, es decir, que la forma era autónoma de cualquier práctica social, eso fue una construcción, fue una operación, ¿no? Separar la forma de la función, el arte de la artesanía, ya les contamos con Jiménez, con Giner, cómo se separó, ¿no? Hubo una traición ahí de un grupo de artesanos que dijo nosotros somos superiores a estos otros artesanos, ¿no? Ahí también hay una especie de operación política que configuró este mito, ¿no? Y otra cuestión muy importante de este mito, y que se desprende de lo que dice Marcos, es la separación del arte y la época, ¿no? Del arte como fruto de una época. Eso es muy importante. En contraposición a arquetipos normativos y de interpretación de lo real que se produce en esa época, dice, el artista es mejor que el artesano, es un genio, hace una obra maestra de contemplación reverencial y que perdure en el tiempo, que no importa cuándo se mire, sino que siempre va a ser esa obra maestra. Eso es muy importante también con respecto a este mito. Es una parte, también dirían otros autores, casi clave del mito, ¿no? Esa idea de el artista como un ser diferenciado, especial, semidivino, que hace obras maestras, únicas, y atemporales. Y atemporales, ¿no? Porque como son pedacitos de aura, pedacitos del cielo, pedacitos de la belleza traídas al mundo, entonces pareciera que hay algo metafísico que va a perdurar para siempre, y lo que estamos viendo acá también es la trama histórica, de que son todas construcciones en el tiempo, en el espacio, en la cultura, y nada es para siempre, digamos, en este sentido, sino que son construcciones históricas, ¿no? Además de ¿Quién valida qué es arte? ¿Cómo, Gachi? Qué fuerte que es esa construcción, digamos, occidental del arte, que las obras demandan espacio, demandan tiempo para visibilizarse, hacen entrar a la sociedad en una locura de viajes para ir a visitarlas, generan centros que son importantes porque irradian cultura, o sea, es re fuerte, es muy fuerte. Yo creo que todos tenemos, cuando queremos ir a París o cuando queremos al Louvre, donde queramos ir, tenemos que replantearnos si no estamos yendo por los ríos que instaló la cultura occidental acerca de lo que significa la palabra arte, ¿no? Digo, los que estamos estudiando, los que estamos en este tema y solemos desear ir a ver cuadros que están a miles de kilómetros o no sé cuántos kilómetros, y nos embarcamos en esos viajes que, fíjense lo que demanda la obra, lo que demanda una obra. De eso. Sí. Y es también importante esta cuestión que estamos viendo de atemporal y asituacional también, ¿no? No solamente en el tiempo y en la historia, sino también en la situación en que fue concebida, porque eso da pie a importar conceptos y transparentarlos sin tener en cuenta sus particularidades. Esa es la base del mito del arte, que las otras culturas lo toman sin más, sin situarlo, sin ubicarlo temporalmente, y que las otras culturas somos nosotros también, nosotros hoy, no solamente... Sí, dice Carlos, sí, no, a propósito de esto, ¿no? Que dice, también en esos museos, como en el del Louvre, o en el Museo Británico, o en un montón de museos, tenés
los frutos, digamos, de toda una época colonial, ¿no? De imperios coloniales, donde encontrás, se dice arte egipcio, arte chino, todo eso, en realidad ya sabemos desde Jiménez que no, son objetos estéticos descontextualizados, como dice Gaby, asituados, vasijas que tenían una función, que tenían un lugar, que tenían que ver con un paisaje, con una práctica, con un hacer, con un tipo de personalidad cultural, llevados, descontextualizados como objetos de museo, y le pusieron la categoría de arte también, ahí, ¿no? Entonces ahí aparece este robo, como dice Carlos. Frutos, claro, del capitalismo, el colonialismo y esta cuestión de las colecciones privadas, del coleccionismo también. Y bien burgués también, ¿no? Porque esto que decía Gachi del Louvre, ¿no? Nosotros vimos esto, charlábamos, Revolución Francesa, 1789, derrocamiento total, digamos, de una clase social, supuesta ascensión de todas las demás clases, pero una toma del poder, que es la burguesía. 2 años después nace el Louvre, o sea, la idea del museo moderno nace con la idea burguesa de almacenar los objetos, de tener un lugar donde verlos, de tener un lugar donde estén clasificados y operados por la crítica, ¿no? Ahí hay una pregunta que se nos pasó de Silvina, que es un poco la pregunta de toda la unidad 3, ¿no? Que dice, bueno, entonces, ¿quién determina qué es arte, qué no? ¿Quién valida? Y acá estamos hablando, la pregunta se las podríamos hacer a ustedes ya a esta altura, de estos textos, estas lecturas, estos debates, pero estamos hablando de una institución bastante compleja que nos está diciendo, ¿no? Una institución que no es una persona que valida, no hay un ente validador, digamos, sino hay una institución muy compleja que tiene museos, por ejemplo, que dicen quién entra al museo, quién no, curadores. Piensa en los festivales, ¿no? Pienso en cine y música, festivales. Bueno, ¿quién cura un festival? ¿Quién dice, va a tocar este cuarteto o va a entrar este film, ¿no? Hay curadores, programadores, tendencias. Un dispositivo de sostén de una estructura de pensamiento que tiene todas estas partes, ¿no? Que incluyen las conductas, la formación de las conductas con respecto a la elección de lo que es arte y lo que no. Y cómo actualmente las industrias culturales cumplen la antigua función del museo, del crítico también, ¿no? Ahí Mariana levantó la mano. Sí, no, quería aportarles, por ahí es más de las artes plásticas, pero la metáfora y el concepto de este artista es muy bueno para poder relacionar, que es un artista colombiano que se llama Nadine Ospina, para que busquen, ahí les pongo el nombre, que justamente trabaja estatuillas precolombinas trabajadas con personajes hegemónicos de Disney y de centros, y pone en debate esta cuestión un poco, bueno, del lugar del museo, de cómo las obras son de alguna manera vistas en esta situación de diálogo, ¿no? de sacadas de su contexto, qué pasa entre la relación centro y periferia. Es muy interesante para tener en cuenta, bueno, estas temáticas. Ahí lo pongo acá si pueden. Bruno dice, yo lo que entendí es que todo lo que analizamos como arte responde a este concepto de la estética que estamos hablando, por lo que no sé cómo se podría llamar. Bueno, justamente Ticio habla de esto, de recuperar el término arte, ya que no se puede contraer contra este gran mito, pero especificar, ¿no? Por eso habla de arte popular, de arte indígena, aunque no es no es lo mejor, no es lo que tendría que ser. Desde nuestra concepción es más fácil utilizar ese término resignificado, ¿no? Sí, es una estrategia, es decir, nos conviene, de repente, ya sabemos, digamos, que es una categoría impuesta, que es parte, digamos, de una política colonial, de nombrar todo desde los parámetros, digamos, de la cultura europea, americana, etcétera, etcétera. Entonces ya ahora podemos pararnos en otro lugar, que es, bueno, nos conviene estratégicamente resignificar estas prácticas y apropiarnos del concepto de arte, ahora desde acá, ya sabiendo que no es ese concepto
occidental europeo de artista genio, toda la institución, todo lo que vimos, que es una imposición del modelo estético europeo, ¿no? Ahora, ya sabiendo eso, ¿podemos reapropiar este concepto? Y él concluye en esto, ¿no? Dice, bueno, en el arte, en un sentido quizás genérico, se ven dos momentos, un momento estético y un momento poético. Por eso yo la palabra poesía no la quería sacrificar cuando charlábamos con Germán, ¿no? Porque es interesante también la definición de lo poético que hace Escobar. Entonces dice, el momento estético es manipulación de formas sensibles, ¿no? Que eso cualquier producción estética lo tiene. Siempre hay formas sensibles, formas que tienen que ver con el agrado de los sentidos, con el impacto de los sentidos, desde una vasija hasta una obra conceptual, ¿no? Siempre estamos hablando en ese nivel de formas. Y el momento poético dice apertura de otros horizontes de sentido, nuevas miradas sobre la realidad, intensificación de la experiencia sensible, extrañamiento. Entonces él dice, bueno, si el arte son estos dos momentos, el momento estético y el momento poético, esto está presente en las producciones estéticas populares también. Entonces no hace falta sacrificar el concepto de arte, ya no concebido como forma abstracta o como belleza, sino como estos dos momentos, ¿no? Si lo artístico tiene estos dos momentos, lo popular o el arte de los pueblos originarios también los puede tener y también los tiene. Entonces, recuperar esta categoría políticamente, ¿no? Estratégicamente. Claro. La única diferencia es que en el arte indígena estos dos momentos no se pueden separar, o que no es viable esta separación dialéctica, ¿no? O del pensamiento dualista para interpretar esas producciones, nada más. No es que no los tengan. Momento estético, momento poético, y nuevas miradas sobre la realidad, ¿no? Eso aplicaría, me parece, para un montón de producciones estéticas que rápidamente uno quizá dice, bueno, son funcionales o tienen como no son autónomas y casi las discrimina, y esta mirada de Escobar, esta recuperación política del término arte, es interesante, ¿no? Es decir, bueno, de repente una nueva mirada de la realidad, sin desconectarse de la realidad, también puede ser un momento poético y entonces una condición artística, ¿no? Bueno, tenemos que pasar a otro texto, ¿no? Para que pueda hablar Valentina también, que preparó algo. Si les parece. Bueno, nos queda bastante de este texto, pero podemos haberlo resumido bien en este ratito. Si tienen alguna pregunta, nos la mandan. Y seguimos con La mirada de los otros de Federico Pris Ernesto. El cine y lo popular, mediaciones, encuentros. Por supuesto que habla del cine, pero nos parece que, al igual que Escobar recién hablaba de prácticas estéticas visuales o más cercana a lo visual, acá también se puede pensar toda práctica estética en términos de cuando representás a los otros, ¿no? Desde pensarlo en términos musicales, cuando uno hace como hizo Martín Sessa, ¿no? Se va al norte a ver qué pasa con los sicuris, con una banda de sicuris en Susques, bueno, a ver cómo él se relaciona con esos otros, cómo los mira, cómo los representa. Y este texto de Pris Ernesto habla un poco de esto, ¿no? De cómo el cine empieza a hablar, por ejemplo, de subalterno, ¿no? Mayormente siempre es el tema de las clases populares, cómo se representa, por ejemplo, es un estereotipo, ¿no? La villa, ¿no? Desde pensar el marginal, que está en el video que preparó Valentina, que van a ver ahí en unos minutos, hasta pensar lo que hace César González, o que pueden hacer el cine político también, ¿no? ¿Qué pasa cuando miramos otra clase social, siendo nosotros realizadores, artistas, mediadores de una clase social? Vamos a decir algunas claves, ¿no? Porque es un texto... ahí recuperamos ahora el chat, ¿no? Pero bueno, esto plantea el autor uruguayo de la Universidad de la UDELAR. Mayormente lo subalterno popular siempre está hablando de un sujeto representado, no un sujeto que representa, ¿no? Esto cuando vemos relatos audiovisuales, cuando vemos El Marginal, por ejemplo, una serie, no es que los colectivos de la villa
hicieron la serie y se cuentan a sí mismos desde lo que es estar en la zona subalterna, ¿no? Sino que hay una hegemonía o una clase social o un tipo de producción que te cuenta o nos cuenta cómo es vivir en la villa. No nos cuentan las personas o los cuerpos subalternos, ¿no? Las cuerpas. Dentro de esto hay algunos encuentros, algunas posibilidades, porque si no sería imposible, digamos, hablar de los otros, ¿no? Y ahí el autor va a rescatar la figura de lo transculturado, que es bastante parecida a la idea del gestor cultural de Kusch, ¿no? Lo que dice Ángel Rama, también un teórico uruguayo, la idea de un encuentro donde yo tomo cosas de lo popular, los mezclo, tomo cosas de lo otro y lo propio, ¿no? Hay una especie de lugar mediador que es interesante, ¿no? Y otra figura, que la dice León, es el cine de la marginalidad, que es intentar no juzgar, ni representar, ni hablar por, sino intentar, entre comillas, ¿no? Retratar. No decir cómo debería ser, por ejemplo, los sectores populares, sino intentar mirar esos sectores de un modo neutro, si eso es posible, no sé si es neutro, ¿no? Pero de un modo sin la carga ética de debería ser, podría ser, sino intentar mirar un poco eso, ¿no? Ahora llegamos, si quieren, al cuadrito, y ahí Gabriela, Mariana, todos que tenían varias ideas interesantes pueden sumar, pero hay otra cosa interesante que dice César González, la última gran voz sobre este tema, porque de alguna manera problematiza él, ¿no? Él está entre la academia y la villa, entre los sectores populares y el lenguaje culto. Él logró ese cruce también, ¿no? Y él dice, no es nada más tener los medios de producción, no es que estos sectores subalternos tengan un canal o tengan cámaras, que tengan los medios de producción, sino también que puedan tener una estética propia, que no reproduzcan el lenguaje hegemónico, ¿no? Que no reproduzcan los modos y las representaciones y los estereotipos, ¿no? Y esa libertad, digamos, también es una necesidad de cualquier representación popular, ¿no? Bueno, retomamos el chat, la pregunta o el comentario de Silvina Rodríguez. ¿Querés hablar, Silvina? Si no, yo mientras pones la cámara y el micrófono lo digo. Cuando nos pensamos como TEDAD, como vimos en la primera parte del año, y recuperamos la concepción de arte, me hace ruido un poco esto, el tema de cómo validar el arte en nuestro suelo. Esto vinculado a Escobar, ¿no? Está bien. Es Sí, hola, profes. Hola. No sé si se ve. Ahí te vemos. No, nada, que me pasa particularmente cuando hablamos de arte, obviamente siempre desde la parte partiendo de la base de lo occidental y trayéndolo acá, siempre hablamos como de, bueno, lo indígena, lo que es diferente, lo que tenemos que recuperar, qué es lo nuestro, cómo validarlo, y por eso anteriormente había preguntado cómo validar o quién valida el arte, y me siento como en la postura todavía de que todavía somos la otra edad en algún punto, aunque intentamos rescatar lo nuestro, y ahí es como que cuando me choca qué es arte y qué no, y también lo que había dicho anteriormente, cómo diferenciar cuando desplegamos experiencias estéticas y cuándo es arte algo y cuándo no. Porque yo particularmente pienso que es lo que hacemos nosotros, en la disciplina que sea, son fuentes inagotables, a diferencia de una ciencia, entre comillas, dura, que de repente está todo enmarcado y es esto y nada más. Y nosotros es como que nunca se va a terminar. No sé si me entiendo. Si se entiende lo que quiero decir. Sí. Sí. Ojo que está más enmarcado de lo que, digo, porque también hay como una especie de mirada de que lo nuestro es un poco más libre o más derivado, ¿no? Pero está bastante más enmarcado
de lo que No, no creemos, sé ¿no? si más libre, pero sigo sintiendo como que todavía somos los otros. Pero, ¿y Por quiénes eso son la nosotros? pregunta inicial fue ¿qué se valida como arte y qué no? Claro, no hay una definición de esto es arte, porque eso sería esencialismo, ¿no? Sustancialismo. Claro. Sino que también es algo histórico. Pero me quedé pensando lo de los otros. ¿Somos los otros de quiénes? ¿Quiénes serían los nosotros, el nosotros? ¿Pensás? Sí, es para pensarlo, pero bueno, nada, son cosas interrogantes que me surgen a mí a medida que vamos avanzando sobre esto. Sí, somos la otredad, quizá esto vamos a ver la clase que viene, somos la otredad de los centros internacionales del arte, de alguna manera. Nuestros circuitos son circuitos otros, pero nosotros somos nosotros, digamos, ¿no? O sea, nos sentimos como la otredad del relato central, pero al De mismo la tiempo tenemos que hegemonía. constituir nuestro nosotros también, nuestro relato, ¿no? Nuestro contrarrelato incluso. Estamos en una facultad de artes, circulamos con instituciones que se llaman artísticas, digamos, fíjate que no es tan libre, no es que viene cualquiera, digo, está el chiste ese el que pega la banana con una cinta de scotch y ese rollo, o Duchamp metiendo el mejitorio en el museo, o John Cage haciendo Walter. 4:33 del silencio, no sé, pero hay un montón de críticos, instituciones, libros que dicen esto está en la institución artística y esto no. Entonces ahí hay una especie de definición práctica de qué es lo que definimos, qué es lo que como sociedad elegimos como arte o está pugnando por entrar a la institución y que no, digamos, ¿no? En los museos, en los festivales, en las galerías, en la facultad, ¿no? Los profesores tenemos nuestra agenda de obras que destacamos por encima de otras obras también. Ahí también hay una operación de selección, ¿no? De decir, esto es de la institución o esto nos interesa, el foco está acá, de lo artístico, y esto no. Entonces hay bastantes operaciones que marcan, ¿no? Qué definimos como arte y qué no. Yo particularmente, no sé si hay compañeros o compañeras de música acá, pero mi formación en dirección orquestal es bastante centroeuropea, entonces es acá en esta materia y en las materias de educación cuando me empiezo a preguntar estas cosas. Porque mi Ahora formación entiendo. fue más Ahí entiendo por dónde va la... encasillada, entonces ahí me empiezo a preguntar qué estoy haciendo. Bien. Ahí se entiende también esa cuestión, Ahí ¿no? se entiende Cuando, más, sí. sí, tu formación es básicamente un tipo de arte, Estás ¿no? haciendo música. ¿Qué? Lucía levantó la mano. Graciela te dice que estás haciendo música, ¿no, Cachi? Sí. Sí, de hecho cuando tenemos el trabajo me haga así como decir, bueno, voy a traer diferente todo lo que vengo haciendo en toda mi carrera y voy a poder hacer algo distinto y con significación, con un contexto, con un recorte, bueno, con todo lo que implica. Y bueno, Y de repente yo fui muy reproductora en mi formación, por eso también me surgen estos cuestionamientos. bien, entonces te cuesta más entender el texto de Federico Fritsch, ¿no? No sé si me cuesta, sino que me surgen muchos interrogantes, como no sé qué, para dónde disparar. Vos dónde, por claro, eso ¿dónde lo no te pregunto. podías ubicar dentro de uno de estas categorías de productores, digamos? No, lo que yo entiendo que ahora cuando cuenta esto de la formación en los centros europeos, lo que entiendo que puede pasar a Silvina es algo que lo charlaba mucho Kusch, ¿no? Que es casi como una especie de alienación o extrañamiento de la propia cultura también a veces, ¿no? Cuando vos te formas, Claro, piensa en totalmente. literatura, te formaron con los clásicos alemanes, ¿no? De una cultura, y de repente vos sentís que estás en la periferia del mundo, muy lejos de esas prácticas culturales, de esos espacios, de esas condiciones de vida, y se genera una alienación Sí, como con en tu algo propia cultura, inalcanzable. claro, que no le debe pasar lo También mismo al algo que inalcanzable. cursa música popular, me parece, ¿no? Las discusiones con música popular, con estudiantes de música popular, deben ser bastante ricas en ese sentido, ¿no?
es otra mirada el que tiene respecto de que cursa dirección orquestal, ¿no? Lucía Es levantó mi la mano. experiencia, capaz que otras personas eran otras experiencias, yo desde lo que pasó. Está buenísimo, Silvia. Como Sí, pregunta. no, justamente quería agregar eso, como qué loco que desde chicos nos bombardean con tanta información así eurocentrista o bueno, norteamericana, y que nos sentimos eso, que somos la periferia y terminamos tomando ese discurso, y después una vez que lo vemos es difícil de construirse por completo, o sea, porque por más que lo entendamos intelectualmente, es como que tenemos ya configurada la mente de automática, como que asociamos las cosas, bueno, con el machismo pasa lo mismo. Es muy difícil sacarse de la cabeza ese código que nos ponen cuando tenemos 3 años, y ya asociamos la música clásica como, oh, re culto, o las pinturas europeas, oh, no, es súper, súper. Y es re difícil sacarse eso de la cabeza por más que lo entendamos y sepamos y todo. Y nada, quería agregar eso. Totalmente. Bueno, Hay algunos aportes también en el chat, ¿no? De estos debates. Y también pensemos de esto, ¿no? Porque a veces también se genera, cuando leemos el texto de Kush, ¿no? Esta idea de lo nuestro y lo ajeno, bueno, cuestiones así, que la contemporaneidad o el texto de Escobar nos plantea las complejidades de esto de lo nuestro y lo ajeno, ¿no? Como uno también se apropia o puede reelaborar estos elementos de la cultura hegemónica o de la herencia centroeuropea, resignificarlos, reubicarlos, reposicionarlos, releerlos, deconstruirlos para construir algo propio también, ¿no? Que no es lo autóctono versus lo foráneo, que no es tan sencillo y menos en la globalización, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante el tema de la alienación, que a mí yo entendí que me lo menciona tanto Silvina como Lucía de diferentes modos, ¿no? Como uno termina alienado en el relato que construyen sobre nuestra cultura o sobre nuestro arte o sobre nuestras prácticas, ¿no? Acá en la periferia, entre comillas, ¿no? acá Carlos quería levanta comentar algo y tenemos algo en el chat también. Hola. Hola. Yo tenía, cuando leí el texto, ese segundo texto, en la mirada de los otros, no pude evitar pensar en algo que pasó hace unos años, creo que fue el año pasado, que Netflix sacó una película de acción que creo que se llama Extracción, y unos chicos en Nigeria tienen un canal de YouTube y ellos lo que hacen es hacer versiones de bajo presupuesto de las películas de Netflix. Entonces los chicos agarran el celular con el que están grabando y van como copiando, como calcando los planos de las películas y, qué sé yo, lo ponen uno al lado del otro y ponen la comparación. Y justo en esto de que en el texto hay un momento en que habla acerca de que parece que nuestras posiciones nunca son escuchadas, ¿no? Pero, o sea, cuando se hacen nuestras obras, la queja me parece que dice la queja del subordinado no es escuchado. Pero pasa que con este caso, que cuando en este caso estos chicos hacen esta peli de bajo presupuesto para Netflix, en que van copiando los planos con Chris Hemsworth o lo que sea, Netflix lo premia, ¿no? Aparece Netflix y dice como que, uy chicos, esto estaba pero buenísimo, déjennos, les hacemos una entrevista con los actores, les mandamos equipo de filmación, porque está buenísimo que vayan copiando, esta idea de copiar la película. Eso, conectarlo con que nosotros podemos tener estas conversaciones al respecto de apropiarnos y del lenguaje, acá nosotros que lo estudiamos y que lo charlamos, pero o sea, la posición de la academia aquí es interesante, ¿no? Y se pone más compleja. La academia también como una institución que también tiene estas contradicciones, ¿no? Es cierto que, como dice Marcos, pone sus limitantes y los profesores, los críticos, lo que sea, pero también generan estos espacios de crítica a las obras que se producen que no se da en otros espacios. Entonces se vuelve extremadamente complejo porque es como dice César González. Es cierto, es importante no repetir las formas y los discursos, pero
nada, es una maraña de contradicciones que es compleja, y me parece que pasa cuando el cine, esa parte que pasa cuando nosotros, qué pasa con esa réplica del cine industrial que existe y que, por ejemplo, no estaba determinada en el texto. Está el cine industrial sobre, el cine de autor sobre, el político paternalista, el transculturado, el subalterno, pero no está el subalterno que copia a Hollywood, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y aunque no nos guste, existe. Nada. Por ahí, claro, no sé, Sí. Marcos, qué vas a decir, pero por ahí no es la mirada de los otros, ¿no? Es la mirada del subalterno sobre la misma hegemonía. Claro. Sí, la industria cultural también, porque si fuera más fuertemente subalterno, uno dice, nunca nos enteraríamos que hay unos chicos en Nigeria que están haciendo esto como una práctica de apropiación, ¿no? De repente, la industria cultural es tan rápida y absorbe Claro. todo y todo lo convierte en mercancía, Claro, que de exacto. repente decir, bueno, lo hizo y premia ese discurso, no premia el de los nenes que hicieron una película en contra de la Claro. película, premia que copia también. Entonces, hay complejidades ahí, porque hay En práctica realidad, popular. claro, es y hay práctica cosas popular, pero como una reproducción de lo hegemónico y una propaganda para lo hegemónico también. Claro. Porque además los chicos recontentos de que le hicieron la entrevista, ¿no? No es que estaban en contra de la hegemonía y de la aplanación de las diferencias, sino que se hicieron eco de ese aplanamiento. Interesantísimo. Una- Igual son chicos muy pequeños la también. economía Viste que al final todo se termina refiriendo a la economía de mercado, ¿viste? Claro. Se transforma, claro, son re inteligentes los tipos. Vos viste la cantidad de youtubers que están mostrando su placa, ¿no? Y cómo terminan hechos pelota porque todos los días tienen que subir o todas las semanas tienen que subir un video. O sea, finalmente, digamos, se transforma el modo de trabajar, el modo de hacer. Quizás arrancaron con una especie de expresión realmente situada, ¿viste? Pensada la persona, y bueno, lo capturaron y ya te conquistan justamente con que puede llegar a ser un modo de trabajar, porque la gente que produce contenido no es cualquier gente, mirá yo las palabras, por Dios. La gente que arrancó produciendo contenidos es gente que venía con esos contenidos hechos desde hace mucho, o que tenían una estructura y una idea de cómo mostrarla, ¿no? En un inicio. Entonces se pusieron a mostrarlo y al final el nuevo sistema laboral los absorbió. ¿Qué es lo que está pasando con cualquiera de las expresiones que haga? El sistema enseguida lo absorbe, ¿no? Y tiene esta forma de pulpo digital. Eso. Bueno. Tenemos que darle la palabra a Valentina Sí, para que tenga margen también. No terminamos de ver este texto, y por ahí yo pensaba, mientras hablábamos de este ejemplo que nos dio el compañero, que por ahí también era una partecita o una pequeña posibilidad de respuesta para Silvina, de quién determina qué es arte. Bueno, la industria. En este caso, la industria determinó que eso también era arte, ¿no? O que también era un producto vendible. Sí, en el caso del cine, digamos, desde el cine moderno se armó como una trama bien que no existía en la etapa clásica industrial del cine como arte. Se armó festivales, la crítica, ciertas revistas, por ejemplo, que siguen siendo más o menos las mismas y te dicen cuál es el top 10 de los críticos de las películas más importantes artísticamente, o los festivales de cine-arte como Cannes, que son grandes mercados, pero del concepto del cine-arte, ¿no? Y ahí tenés una institucionalización bien clarita de quién te dice cuál es el cine-arte y cuál no, digamos, los festivales y los premios y cierta crítica, como era en el siglo XIX con las artes visuales, ahora en el cine funcionan, ¿no? Como validadores. Tenemos que darle la palabra a Valentina para que cuente un poquito. Solamente dejadme nombrar que Julieta Zorzano puso que además de la industria, el pueblo. Y ahí tenemos otra concepción, ¿no? Y ahí tenemos, cultural. Claro, el pueblo como gestor, como un artista como gestor de sentido, pero ojo, fíjate que la industria retomó
eso que el pueblo había validado, ¿no? Siempre está dando vueltas igual. Le damos la palabra a Valentina y Porque habla un poco del seguimos. texto de Pritchard Mesto también, así que, si te parece, Valentina. ¿Ponemos el video? Hola, dale, si querés podemos primero pasar el video y después comentar un poco. Bueno, mientras lo voy poniendo en puerta, contá un poquito tu reflexión y cómo retoma lo del texto, ¿no? Tu investigación. Bien, bueno, primero, nada, les voy a pedir disculpas por algunas desprolijidades del video. Está hecho con un audio de una entrevista a César González en la Futurock, y bueno, en el intento como de sacar partes breves que intenten como más o menos hablar en general de lo que vamos a tocar, bueno, algunas cosas quedan medio cortadas así, agarradas de los pelos, pero bueno, se las recomiendo. La entrevista es una entrevista que le hacen por la presentación de su libro nuevo que salió ahora en agosto, que se llama El fetichismo de la marginalidad. Como comenta en el texto y como recién había dicho Marcos, es un tema que César viene trabajando hace tiempo. Bueno, si querés, mandalo y ya lo tenés. Sí, claro. Decime si se escucha, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Qué nomás te quieres filar da puta? Ay. No somos así. Déjennos demostrar así, porque no somos así y porque no es inocente mostrar a determinados segmentos de la sociedad bajo estereotipos que se repiten, bajo formas, sobre todo formas, ¿no? Ahí hay otro punto que me parece muy importante que... La forma, para mí, es burda, no porque el actor no es de ahí, sino porque está actuando bajo un paroxismo, bajo una caricatura que poco tiene que ver con la realidad. realidad. Pero hay caricaturas y caricaturas. Sí. Las actuaciones son previsibles, la puesta en escena siempre es similar, es decir, los pobres se visten mal, con ropa rotosa. La asociación Mugre y Villa está tan instalada en la sociedad, suciedad en todo sentido, no solo suciedad de esa, suciedad del alma, hay una suciedad de imaginación, no, en todos somos sucios, ¿no? Loco. Che, vos no tendrás falopa, ¿no? Por un lado está el acceso, ¿no? Y la lucha por el acceso a los medios de producción, sí, que obviamente se nota ni siquiera una deficiencia, sino una ausencia total. Eso no hay que dejar de pelear porque se democratice cada vez más el acceso a las herramientas del arte que sea más, del arte más elitista que es el cine, ¿no? Pero también es un tema, porque uno lucha por herramientas, ¿sí? Y esas herramientas ya están condicionadas, ya están determinadas, entonces uno quiere utilizar una herramienta justamente y también hay que discutir la herramienta, ¿no? A lo que voy es que digo, uno dice yo quiero representar a la villa como es, pero en ese representar ya hay un dispositivo preestablecido, ¿no? Que... Bueno, es más que nada como algo que me parece que servía de disparador y que tiene mucho que ver con el texto de Armesto, y que me sirve a mí un poco para hablar del proyecto de investigación que estoy llevando a cabo, digamos, junto con la descripción, y que un poco se plantea el interrogante sobre la representatividad que tienen los audiovisuales que construimos. Pasamos el link, pero déjame arreglarle esas cositas del audio. Así queda mejor. Bueno, un poco el interrogante sobre la representatividad que tienen estos audiovisuales que construimos en los
en los trabajos de campo o de educación solidaria, que muchas veces se basan en por ahí un taller de audiovisuales, en donde decimos, bueno, vamos a un club de barrio, vamos a una escuela, o vamos a un lugar que plantea una cierta necesidad, como es la idea de este trabajo, a dar un taller. Entonces, ¿de qué forma esos audiovisuales que se construyen, primero, aportan a la construcción de la identidad de esa comunidad, y segundo, de qué forma podemos hacer que las personas que participan de esos encuentros se conviertan en enunciadores y no en, digamos, personas que son narradas por, mismo puede ser nosotras mismas, que vamos al taller y planteamos como una determinada idea de lo que por ahí está bueno hacer, o cómo editar, o qué sé yo, sino que sean los mismos protagonistas de esos relatos. Entonces me parece que este texto un poco está bueno tomarlo como herramienta, ¿no? para esos interrogantes, y para construir un trabajo de campo que sea situado, ¿no? que permita a estos sujetos involucrados contar sus propias visiones del mundo, y no que nosotros vayamos con la nuestra desde la academia a, ¿no?, plantear cómo debería ser. Para esto me parece que lo principal, en cine por ahí insistimos mucho en esto, está bueno entender que los audiovisuales, como cualquier obra, entenderlas desde una dimensión epistémica, ¿no?, que construye conocimiento, que hay un conocimiento en una obra de arte, y que eso a su vez no sé si condiciona, pero sí aporta una determinada visión del mundo que nos rodea. Una vez que me parece que entendemos eso, es cuando comprendemos la responsabilidad que tenemos los artistas y también educadores en estos temas. Entonces, yo tomo un concepto de Inés Dussel, que plantea en un texto que se llama Educar la mirada, en el libro Políticas y Pedagogías de la Imagen, que ella habla de una alfabetización audiovisual. Teniendo siempre en cuenta igualmente, ¿no?, esto que dice César, el lenguaje, las herramientas están condicionadas, pero esta alfabetización audiovisual me parece que lo que debería aportar es ver en las imágenes las manipulaciones, los estereotipos, escuchar los silencios, notar las exclusiones, ausencias, o sea, poder comprender que una imagen es una construcción, así como este video que acabamos de pasar también es una recopilación de los momentos más, digamos, explícitos de todos estos audiovisuales, digamos, comprender que son construcciones y que podemos tomar ese lenguaje para construir algo nuevo o construir diferentes visiones. Entonces, bueno, un poco va por ese lado, por poder tomarlo como una herramienta, y sobre todo este concepto de el cine transculturado o el cine de la marginalidad, ¿no? Que, como decía Marcos, me parece que tiene como mucho vínculo con el concepto de gestor cultural, y dónde nos posicionamos nosotros a la hora de ir a dar estos, sí, a estos vínculos con la comunidad, ¿no? En qué lugar nos posicionamos nosotros, que venimos de la academia, venimos de un trabajo para una materia, un trabajo de la universidad, en qué lugar nos ponemos para poder llevar a cabo estos trabajos en conjunto, estos trabajos que aporten a, digamos, después ahí lo paso si quieren escrito el texto de Dussel. Que aporten, digamos, en vez de hablar en vez de ir nosotros con una solución mágica y seguir aportando a esa dependencia de la academia para que estos sectores subalternos tengan voz o tengan visibilidad, o qué sé yo, poder aportar a que esa dependencia sea cada vez menor. Bueno, nada, un poco eso. Me parece que este texto como que da muchísimo para hablar, da muchísimo para debatir, y que me parece que puede ayudar mucho a pensar estos talleres, pensar estos encuentros con la comunidad, y pensar cómo posicionarnos no solo como sujetos, digamos, como artistas, sino también como estos sujetos mediadores
en este trabajo. Ahí si quieren les paso el texto de Dussel, no sé si alguien quiere aportar algo o comentar algo o lo que quieran, o si tenemos tiempo. A ver, Puel. Buenas. Muy bueno el laburo, primero que nada. Y re piola el video, tampoco es para tanto lo del audio. Y nada, lo único que sentí como que la asociación se me vino como muy directa con el texto de Kusch, no solo cuando habla de gestión cultural, sino de este ejemplo de los pueblos, los sectores, las sociedades generando sus propias herramientas. Me acordé del ejemplo del campesino boliviano y la bomba de agua, y cómo ese ejemplo tan material se puede abstraer a esta cuestión de las herramientas que se usan para representar los conceptos, todo esto que mencionas. Me estoy cruzando un poco porque, bueno, me pongo nervioso, pero... No, fue muy interesante y se entiende lo que estás diciendo. No te preocupes por los nervios. Sí, las herramientas cinematográficas como que no son necesarias para representar esa realidad y sí otras, unas propias. Claro, y justamente lo que habla César González me pareció directamente vinculado a necesitamos generar nuestras propias herramientas desde nuestra propia situacionalidad, y que igual no somos ajenos a que existen todas las herramientas que nos rodean, que son parte de esta sociedad totalmente atravesada por la hegemonía que existe. Nada, eso quería contar, ese vínculo con ese texto que me pareció como muy directo, por lo menos a mí. Gracias, sí, muy interesante. Gachi, ¿querías comentar algo de lo que dijo Joel? Y después le damos la palabra a Manuela. Agregar una cosa, que yo fui profesora en el secundario de un grupo que recibió a un equipo de cine, de los chicos de cine de la materia, que se gastaron dinero esos chicos en alquilar todos los elementos para armar en mi aula, las maestras somos así, todo es nuestro, las profes, un set de cine, o sea, un set, cámaras, iluminación, el cosito redondo que rebota, las luces, toda, no sé, un mini consolita o lo que fuera de sonido, un par de microfonitos. Les dieron roles a los pibes y los pibes enloquecieron adentro de esa aula y cuando los chicos se fueron todos querían ser cineastas. Eso quería contar. Digo, sumen estas cosas. Está bien, estábamos hablando de otros, pero digo, era otro ámbito también. Y nada, me parece que es positivo también cuando uno va con esas extrañas herramientas y las pone en las manos de los otros, a ver qué pasa, ¿no? Eso. Sí, yo estoy re de acuerdo con eso que planteas, Gachi. Me parece que también es como que hay muchas cosas a analizar, me parece, porque también hay que cuestionar un poco el qué es el cine, ¿no? O qué es un audiovisual. Como que un audiovisual puede hacerse de muchas formas. Me parece que esa idea también está buena plantearla y presentar esa forma que nosotros la conocemos, porque por ahí en la facu tenemos equipos o porque estamos habituados a trabajar con eso y la vemos como algo posible. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas, digo, ya no están a tu alcance, ¿no? Que no puedes hacer cine. Ya, no sé, lo pienso como que sí, está buenísimo, ojalá que todos tengamos acceso a esas herramientas. Y también pensar las herramientas desde dónde se pone la cámara, como le decían. Por ahí no es solo la cámara, sino desde dónde. Pero sí. Quiero agregar algo a eso, porque estoy de acuerdo. Y quiero conectarlo con lo que dijo el compañero de la bomba de agua. Porque
la bomba de agua no es la agricultura, ¿no? Y la cámara, a ver, el cine no es el equipo tradicional del 5 en 1, las luces, ¿no? Como que se puede, ahora en día, y esa es mi percepción, a nivel popular se ha adoptado el audiovisual como el medio más popular, ¿no? O sea, todos consumen audiovisual de una forma o de otra, no importa cómo. ¿Cómo se hace audiovisual? Y la forma que tiene, nosotros desde la academia no lo podemos imponer, ¿no? Y esa es la parte más difícil, ¿no? Como que no importa que sea con 5 luces, con una cámara, con un teléfono, con lo que sea. Nosotros no podemos poner la bomba de agua, que en este caso sería el equipo tradicional de cómo se viene siendo cine hace ciento tantos años, ¿no? Ahora hay que ver las nuevas formas y nosotros estar abiertos a esas nuevas formas de lo que es el audiovisual y lo que va a ser lo que es el cine ahora. Nada, eso. Carlos, ¿vos eras el que había levantado la mano o hay alguien más que quería comentar algo? Yo había levantado la mano, pero para decir dos cosas muy cortitas, sí, no hay problema. Me pareció interesante lo que compartió la compañera y el texto más que nada, esto desde el cine como paternalista, medio político, y después el subalterno, desde que estuve en una experiencia en la grabación de una película en el barrio de Los Hornos, que era sobre un par de alumnos de un colegio en específico, no es necesario aclarar, y sucedió esto, si bien o sea, es un cine en el cual yo nunca había participado, me presentan el proyecto como sonidista y fui a grabar, y en el momento de llegar al rodaje y ver cómo se comportaban los directores con los protagonistas, que además eran personas vivientes de toda esa situación que la película quería mostrar, pasó esto, ¿no? Tuve como esta cosa de decir, desde qué posición están poniendo la cámara estos pibes, hablando por los directores, y también qué sentido tenía para ellos la historia de esos pibes, ¿entendés? Como que fue medio, me pareció esto, que se logró más un cine muy como paternalista, medio político, después desde cómo se trataban con los chicos en el sentido de, nada, chicos que por ahí no iban a la escuela y ellos como, mira, estamos grabando una peli de ustedes, vengan a la escuela, hacían como medio súper, nada, choto desde ese lado, disculpen el término, pero por eso dejé el proyecto, pero bueno, venía, o sea, qué bueno hubiera sido que estos chicos hubieran tenido esta clase, ¿no? Como para ver desde dónde iban a colocar la cámara en ese rodaje. Y otra cosa que me pasó hace muy poco, que también creo que va de la mano con esto de lo subalterno y desde la llegada, tuve la oportunidad de viajar a Salta y tuve la oportunidad de llegar a un pueblo que se llama Alemania, que queda en la ruta 68 de Cafayate, Salta, que es un pueblo donde no hay nada, quedó bastante abandonado y hay simplemente un hombre que medio que lo mantiene y cuida el lugar. Conversando con Pedro, me cuenta que hace poco habían ido unos estudiantes de cine de Tucumán a grabar una película sobre él y la historia de ese pueblo. Y bueno, charlando, también me pasó lo mismo. El señor no pudo, o sea, no hubo una práctica desde lo más comunicativo, desde lo que representa la película para esa gente, de que el hombre solo lo que había entendido era que había hecho payasada frente a una cámara y ya está. Y seguramente a ese hombre después no le deben haber acercado el material o no le deben haber mostrado la película final o en qué apareció o toda esa parte que me parece para mí súper, tiene que haber una responsabilidad por parte de los realizadores y las realizadoras frente a esas cosas, frente a que si la película se hace sobre cierto tema, quizás sobre ciertas situaciones o más subalterna, que también llegue esa exposición a esos espacios, como que me parece súper importante y que noto que a veces en las producciones de este estilo no se dan. Y nada, Valentina lo aclaró bastante bien con su presentación, así que nada, simplemente eso. Bien, Manuela, faltó como lo que hizo Martín, de consensuar con la comunidad de qué se decía, ¿no? Claro, este hombre, andás a ver qué le hicieron decir a este pobre hombre en esa película sin que él lo supiera. Sí, y te digo, y con estos chicos pasó lo mismo, ¿entendés? Chicos que tenían un montón de conflictos y problemas y cuestiones particulares, y donde su mérito en todo eso era tener esos problemas porque por esa razón iban a participar en una película, ¿entendés? Como que no había ningún tipo de conexión y profundización en lo que se estaba mostrando,
y nada, y de ahí muchas veces también las entrevistas de César González, donde se hace una queja y es un enojo frente a estas cosas porque es nada, una romantización completamente errónea que se le está dando a estos temas y nada, me parece interesante hablarlo en clase. Bueno, claramente trajiste 2 ejemplos de hablar del otro, sin conocerlo. Claro, sí, justamente eran de esto, del otro. Muy bien, buenísimo, gracias Manuela, porque cerraste un poco también, dejaste abierto el tema que inició Valentina ahí a propósito de Pritchard Armesto, y la verdad que da para seguir un montón. Por eso aguanté las clases presenciales. Otro voto a favor de... A mí no me gustó mucho la sincrónica, disculpen. No van a ser tantas, no van a ser tantas igual, pero sí es cierto que estos debates son irreemplazables. Para que piensen ellos, digamos, para más adelante, porque en todos los ejemplos que se fueron dando, yo me dio por pensarlos todo el tiempo con la música, y creo que hay un montón de ejemplos que lo van a trabajar seguro en los prácticos, para pensar cómo, por ejemplo, el cine político se asocia tanto a los trovadores, a la trova cubana, y también está la mediación que hay desde la música, desde las productoras o producciones, y nuevos formatos que apelan al lugar que puede ocupar el subalterno, desde las músicas villeras, siempre buscando, siempre hay mediaciones también. Pero me parece muy interesante que dejarles como ejercicio que también puedan vincular desde la música, que creo que hay un montón de ejemplos para poder relacionar.